Un día entré al trabajo y descubrí que mi sueldo había sido bajado sin explicación. No fue solo la cifra, fue la humillación silenciosa que venía con ella. Esa injusticia me quemó por dentro, y decidí hacer algo que nadie esperaba, una denuncia interna que desató una cadena de justicia que nadie vio venir. Si alguna vez te hicieron una injusticia en el trabajo, dale like, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Esta es la historia de cómo ser valiente y estratégico puede darle la vuelta a lo que parecía imposible. Me llamo Luis, y durante años creí que mi esfuerzo era valorado. Entraba temprano, me quedaba tarde, proponía mejoras, resolvía problemas que ni siquiera me correspondían. En mi cabeza, el pacto era sencillo. Yo daba más si la empresa me acompañaba con respeto, claridad y juego limpio. Por eso, cuando aquel viernes de nómina abrí el portal y vi el número, no entendí nada. No era un pequeño ajuste. Era una reducción, seca y sin explicación. Revisé 3 veces el recibo, refresqué la página. Entré al correo buscando alguna notificación. Nada. Silencio administrativo. Sentí un frío áspero en el pecho, la clase de vacío que dejan los golpes que no se esperan. No era solo dinero. Era el mensaje. Vales menos y ni siquiera mereces que te lo expliquemos. Ese fin de semana, cada intento de distracción fracasó. El cuerpo estaba en el sofá, pero la cabeza seguía en el archivo de nóminas. Pensé en hipotecas, en cuentas, en el presupuesto de comida, en el regalo pendiente para el cumpleaños de mi hermana. Pero, sobre todo, pensé en la dignidad. ¿Qué significaba mirar a la cara a las mismas personas el lunes y fingir que nada había pasado? ¿Qué significaba callar cuando lo que se había roto no era una cifra, sino un acuerdo tácito de respeto? El lunes fui a Recursos Humanos. Pedí una cita. Expliqué con calma. Mostré el recibo. Ana, la responsable, sonrió con ese gesto profesional que contiene cualquier emoción. Dijo que podía tratarse de un ajuste por reorganización. Le pedí el documento de la reorganización. Dijo que lo consultaría. Le agradecí y esperé. Pasó un día. Luego 2. Envié un recordatorio. Estamos revisando. Fui con mi supervisor directo, que evitó mi mirada mientras decía que no controla nóminas. La sensación de estar en un pasillo sin puertas creció. Era la injusticia acompañada por la estrategia favorita de la burocracia: agotar al que reclama. En la máquina de café, la conversación de siempre cambió de tono. Un compañero me preguntó si me notaba más callado. Le devolví la pregunta con otra. ¿Te han ajustado el sueldo sin avisar? Me miró como quien escucha un rumor peligroso. Bajó la voz. A mí me pasó hace 2 meses. Pensé que era por mi evaluación. Otro, al pasar, murmuró. A mí también. La palabra ajuste se volvía eufemismo para recorte opaco. Entendí entonces que tal vez mi caso no era un accidente. Era un patrón. Volví a mi mesa y abrí el manual del empleado. Ese PDF que todos firmamos haber leído pero que muy pocos revisan. Avancé entre políticas de vestimenta y vacaciones hasta llegar a lo importante: estructura salarial, procesos de cambio, obligación de notificar con 30 días, derecho a réplica. Luego, la joya, canal interno de denuncias, confidencial, con plazos obligatorios de respuesta y garantías frente a represalias. Subrayé, guardé, imprimí. Respiré hondo. La rabia se enfrió. Quedó el plan. No podía entrar a una pelea sin blindarme. Durante 2 semanas recopilé todo. Tomé capturas de cada recibo de sueldo de los últimos 18 meses y marqué la fecha exacta del descenso. Compilé correos a Recursos Humanos y sus respuestas evasivas. Pedí a mi banco un extracto para dejar prueba del impacto. Abrí una hoja de cálculo. Columna de sueldo esperado. Columna de sueldo recibido. Diferencia, y nota de cada intento de explicación. Contacté a 2 compañeros que, en conversación privada y en horario fuera de la oficina, aceptaron hablar. Sus historias eran casi calcadas a la mía. Les mostré el protocolo de denuncia, anonimato, plazos, confidencialidad. Accedieron a sumar sus casos en una presentación colectiva, sin revelar sus nombres inicialmente. Les prometí que no los expondría. Hice también algo que me salvó después. Respaldé todo fuera del entorno de la empresa. Nube personal, copia en un disco, y otra copia enviada a mi abogado de confianza.
Un amigo que siempre me decía, no pelees con gritos, pelea con documentos. Y me informé. Ley laboral aplicable, obligación de notificación previa para cambios sustantivos, límites a descuentos, y el principio básico. Cualquier modificación debe ser consensuada, informada y trazable. Si no está por escrito, no existe. Con el expediente armado, redacté la denuncia en el canal interno. Evité adjetivos. Usé fechas, cifras, normas. Solicité formalmente la investigación. Citaba secciones del manual y artículos de la legislación. Pedí, además, la preservación de registros del sistema de nómina y accesos a modificaciones, para evitar pérdida accidental de evidencia. Envié. Tomé aire. Y esperé. La respuesta llegó en el día 9, justo antes de que venciera el plazo. Con tono impersonal. Se abre investigación por comité independiente. Será contactado para aportar más información. En la oficina. El clima cambió sin que nadie lo nombrara. Un rumor espeso corría por los pasillos. Vi puertas de cristal cerrarse. Vi correos con copia a más gente de lo normal. Vi a mi supervisor bajar la cabeza cuando nos cruzábamos. Pero también vi algo distinto en mis compañeros. Miradas de apoyo. Pequeños gestos como dejar un café en mi mesa sin decir nada. El silencio que antes era cómplice ahora se parecía al de una sala que contiene la respiración. El comité me citó a una entrevista. Llevé mi carpeta y respondí punto por punto. Mostré la cronología, el impacto, los intentos de mediación y las respuestas evasivas. Señalé que no era un caso aislado. Con autorización de mis compañeros, entregué sus relatos sin exponer sus nombres. Pedí una auditoría técnica al sistema de nóminas. ¿Quién hizo qué? ¿Cuándo? ¿Bajo qué perfil? ¿Y con qué autorización? Pedí también revisar si existían ajustes fuera de procedimientos aprobados, y si había correlación entre las personas afectadas y algún factor en común. Mientras el comité trabajaba, otros se animaron. Llegaron más denuncias. Historias de recortes silenciosos, de ajustes aplicados después de evaluaciones positivas, de reestructuraciones que nadie había comunicado. El comité, que en un principio parecía una formalidad, se convirtió en un motor. Llamaron a auditoría externa. Recursos humanos ya no pudo esconderse en estamos revisando. Operaciones pidió claridad. Finanzas evitó comentarios. La piedra ya estaba rodando cuesta abajo. Y entonces llegó el primer hallazgo. No había un mandato general para recortar. No existía una política aprobada por dirección para cambios de sueldo. Lo que sí había, según los logs del sistema, era un patrón. Modificaciones concentradas bajo las credenciales de un gerente intermedio de finanzas, Ricardo, en horarios atípicos y sobre un grupo muy específico de empleados. No eran los problemáticos, no eran los que faltan. Éramos, en su mayoría, los que teníamos evaluaciones sobresalientes. Eso encendió otra alarma. Alguien estaba castigando el mérito o explotándolo, asumiendo que los más comprometidos no presentarían pelea. Citaron a Ricardo. Aportó la explicación más antigua del mundo: optimización de costos. Dijo que era temporal, que estaba previsto devolverlo más adelante. No había correos, no había actas de autorización, no había plan firmado. Solo su palabra y un abuso de permisos en el sistema. La auditoría externa fue más allá. Detectó que algunas modificaciones se hacían en bloque y luego se fraccionaban en registros individuales para simular normalidad. En otras palabras, alguien conocía bien cómo dejar la menor huella posible. Aún así, los rastros estaban ahí. Tiempos, IPS, usuarios, comparativas con el catálogo de perfiles. El castillo de cartas se desarmó. Recibí un correo convocándome a una reunión general informativa. Me temblaron las manos. En la sala estaban el CEO, la directora de HH, el director financiero, y una representación de empleados. El CEO comenzó sin dar rodeos. Hemos fallado. La investigación confirma que se realizaron reducciones salariales sin procedimiento ni autorización. En nombre de la empresa, pido disculpas. Dijo disculpas con la voz apretada, pero sin teatralidad. Siguió. En las próximas 48 horas, restituiremos los salarios a sus valores originales y haremos el pago retroactivo de las diferencias. Además, implementaremos nuevas políticas de transparencia. Cualquier cambio será documentado.
explicado y aceptado por el empleado con firma. Nadie podrá modificar sueldos sin doble aprobación y registro auditable. El responsable de estas acciones ha sido separado de su cargo y la empresa iniciará las acciones legales correspondientes. La sala estaba en silencio. No hubo aplausos. Hubo exhalaciones largas. La humillación silenciosa que nos había aplastado empezaba a soltarnos. A mí se me anudó la garganta. No por victoria, sino por alivio. Por esa rara mezcla entre el te lo debía el mundo, y tuve que peleártelo con papeles. En los días siguientes, el dinero cayó en las cuentas, línea por línea, con el concepto ajuste retroactivo. Pero lo más valioso no se veía en la banca en línea. Lo vi en la forma en que mis compañeros me miraban, ya no con pena, sino con respeto. Lo vi en correos que llegaban de gente de otras áreas. Gracias por no rendirte. Yo creí que no se podía hacer nada. Esto nos cambió a todos. Lo vi en la reunión donde, por fin, la empresa publicó una tabla de bandas salariales internas, no con nombres, pero sí con rangos, y un protocolo claro de evolución y revisiones. Por primera vez, muchos entendimos qué esperar, qué negociar y dónde reclamar. Creí que ahí cerraba la historia. Pero la reviravolta, la más inesperada, llegó semanas después. Auditaron no solo nóminas, sino también los criterios que Ricardo había usado para optimizar. Descubrieron que él tenía un acuerdo de bono por ahorro ligado a su área, diseñado originalmente para renegociaciones con proveedores y eficiencias operativas reales. Ese mal incentivo, mal diseñado, mal vigilado, había creado un monstruo. Alguien con poder sobre nóminas decidió considerar el sueldo de las personas como costo variable a optimizar. No fue solo un abuso individual, fue la consecuencia de un mecanismo perverso que nadie vigiló. La empresa, en un gesto que no esperaba, hizo algo inusual. Convocó a un grupo de empleados de distintos niveles para rediseñar el sistema de incentivos y el protocolo de cambios sensibles. Nos sentamos juntos, gente de operaciones, de atención al cliente, de finanzas, de legal, y escribimos nuevas reglas. Doble aprobación obligatoria, avisos previos por escrito, simuladores de impacto para que cualquiera entendiera qué significaba una modificación. Y algo más. Se creó una figura nueva, un delegado interno de integridad con línea directa al comité de ética, con capacidad de parar cualquier cambio que oliera mal. ¿Quién ocuparía ese rol? Me lo ofrecieron a mí. No acepté de inmediato. Tenía miedo de pasar de denunciante a símbolo, de que me encasillaran en el de la queja. Pedí condiciones, independencia, acceso a datos, protección para quien denunciara, y un mandato público del CEO que dijera esto no es cosmética. Aceptaron. Y entonces sí, dije que sí. No como venganza, sino como garantía. Porque entendí que lo que más me había dolido no había sido el descuento, sino la imposibilidad de defenderme. Ese rol era, en el fondo, construir una salida para otros antes de que se ahogaran como yo. La reparación económica llegó. La disciplinaria también. Pero lo que me devolvió la paz fue ver que el sistema, aunque tarde, aprendía. Que ya no se podía bajar un sueldo con un clic y una excusa. Que ahora había luz donde antes había sombras. La venganza, esa palabra que tanto tienta, no fue hacer caer a alguien, fue levantar un muro entre el abuso y la gente que trabaja con honestidad. Hoy puedo decirlo sin temblar, la denuncia interna, usada con rigor, es una herramienta poderosa. No es para gritar ni para incendiar, es para documentar, para obligar al sistema a mirarse al espejo. Si el miedo te paraliza, busca a alguien que te acompañe. Comparte la carga, arma el expediente, lee los manuales, entiende tus derechos. No subestimes el poder de una hoja de cálculo bien hecha y de un correo enviado por el canal correcto. No subestimes el poder de tu voz cuando está sostenida por hechos. ¿Has vivido una injusticia en el trabajo que terminaste enfrentando? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué hiciste? ¿Qué te faltó? Dale like y suscríbete para seguir escuchando historias reales de justicia y superación. Y recuerda, no estás solo. A veces, la verdad tarda, pero cuando llega con documentos en la mano, no pide permiso. Entra, se sienta y pone cada cosa en su lugar.